Iniciamos el reino invertebrados estudiando los poríferos y los nidarios. Los poríferos, que son las esponjas, y los nidarios, que son las medusas y los pólipos. Vamos con los poríferos, que se conocen también con el nombre de esponjas. Son invertebrados acuáticos que no tienen aspecto de animales. Pueden vivir o viven fijos al sustrato y no tienen movimiento. Podemos encontrar algunos en agua dulce, pero la mayoría son especies marinas. ¿Cómo es el cuerpo de los poríferos? Son animales irregulares, carecen de simetría, pero algunos podemos encontrar con simetría radiada. Su cuerpo, atravesado por poros, que se comunican entre sí por canales y cámaras que llegan a una cavidad central que se va a denominar el atrio. El atrio se va a abrir al exterior por un poro de mayor tamaño denominado ósculo. Algunas esponjas lo que hacen es formar colonias. En estas colonias es muy difícil distinguir a cada individuo porque solo podemos observar los ósculos, pero no podemos observar la forma de cada uno de ellos. Las funciones vitales de los poríferos. La respiración se hace por difusión, es decir, intercambio de gases a través de las membranas de sus células. Y la alimentación se va a hacer mediante la filtración. No tienen sistema nervioso y no tienen órganos de los sentidos. La reproducción puede ser asexual y sexual. Asexualmente lo hacen por gemación. La gemación es que la esponja le sale una especie de bultito que se denomina yema. Este bultito o yema se separa y va a originar un nuevo individuo. Cuando la reproducción es sexual, las mayorías de las esponjas pueden generar tanto espermatozoides como óvulos y la fecundación se produce de forma externa. ¿Cómo se produce la filtración de las esponjas? Es decir, ¿cómo se produce su alimentación? Pues lo hacen gracias a unas células flageladas que tienen en el interior del atrio. Estas células flageladas que van a tapizar estas cavidades del cuerpo provocan la entrada del agua por poros y la salida por el ósculo. Se genera una corriente de agua que hace que entre el alimento y el oxígeno. Es decir, que el agua entra por los poros, llega al atrio y sale por el ósculo. Y en esa entrada y salida se produce la alimentación por filtración y la respiración por intercambio gaseoso o difusión. ¿Cuál es la clasificación de las distintas esponjas? Pues tenemos las dermoesponjas, que son las esponjas de baño, que a veces tienen espículas de sílice, pero las esponjas de baño no las que tenemos en mente, sino lo que sería una esponja natural. Las calciesponjas, que su esqueleto está formado por espículas de carbonato cálcico, ¿vale? Son duritas por dentro, y las hialoesponjas, que es lo que se denominan esponjas de cristal, porque están formadas por espículas de sílice. Y pasamos a los nidarios que se les conoce como medusas, los corales y las anémonas. Son animales acuáticos. Las medusas son de vía libre y los corales y las anémonas son fijas al sustrato, viven fijas al sustrato. En el caso del cuerpo de los nidarios, vamos a tener dos formas. La forma pólipo, que es la que va a ser fija al sustrato, y la forma medusa, que es la que va a tener movimiento. Tienen simetría radial con una o varias coronas de tentáculos. Estas coronas de tentáculos van a estar alrededor de un orificio central que va a hacer función de boca y de ano a la vez. Vamos a ver los pólipos, que tienen forma de columna. Su boca está en la parte superior de su cuerpo, es decir, estaría aquí en el centro y alrededor estarían los tentáculos y presentando un disco de fijación, esta parte de aquí, con el que se fijan al sustrato. Y en el caso de las medusas, que son móviles, todos conocemos, tienen forma de sombrilla, la boca estaría aquí en el centro, rodeada de los tentáculos,
y además ya sabemos que los tentáculos pueden llegar a ser urticantes. ¿Cuáles son las funciones vitales de los cnidarios? Respiración cutánea. Se realiza por difusión, es decir, intercambio de gases entre las células de su cuerpo y el medio. La mayoría de ellos carnívoros y depredadores muy eficaces, sobre todo las medusas. Las presas pasan de la boca al interior del aparato digestivo en forma de saco, llamado cavidad gastrovascular. Tienen ya órganos de los sentidos muy sencillos y están relacionados con la visión y con el equilibrio. En el caso de los pólipos, la reproducción suele ser asexual por gemación o en algunos casos sexual, y todas las medusas son sexuales. Como hemos dicho, en los tentáculos pueden ser urticantes, es decir, pueden tener arpones venenosos. ¿Qué son? ¿Es el tentáculo como tal? No, es que en el tentáculo tienen unas células urticantes que se llaman nidoblastos. Estos nidoblastos los utilizan para paralizar a las presas. Están formadas, como veis, por una cápsula y un líquido irritante en su interior. ¿Cómo sale este líquido? Gracias a un filamento que sale disparado al exterior cuando se ve estimulado por una presa o cuando se tiene que defender. ¿Cuáles son los distintos tipos de cnidarios? Tenemos los hidrozoos, que son las hidras de agua dulce, los anthozoos, que son las anémonas y los corales, y finalmente los estífozoos, que son las medusas marinas.